En esta ocasión estaremos trabajando cómo realizar las operaciones matemáticas básicas que son suma, resta, multiplicación y división. Trabajar estas operaciones con números fraccionarios. En un video anterior vimos cómo crear la clase fracción. Estuvimos realizando varios métodos, uno de simplificación, y vimos cómo tener el máximo común divisor. Bueno, ahora en este video estaremos creando otras funciones que nos permitan realizar estas operaciones. Bueno, para esto vamos a crear un nuevo proyecto. Estaremos trabajando con dos clases. Una será la clase principal, que es donde vamos a realizar las operaciones, y la otra será la clase fracción, que es la que contiene los atributos y métodos que estaremos utilizando para poder obtener el resultado de las operaciones que vamos a realizar. Bueno, comencemos a realizar las funciones. Empezamos con la función para sumar fracciones. Le vamos a llamar sumar. Esta función recibirá como parámetro una variable de tipo fracción. Antes de seguir con la realización de esta función, tenemos que tener en cuenta qué método vamos a utilizar para resolver la suma. Por ejemplo, si tenemos un medio más 3 medios, aplicaremos el método de multiplicación en cruz. Entonces, el numerador de la primera fracción lo multiplicamos con el denominador de la segunda fracción. Esto me daría un total de 2. Y ahora multiplicamos el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. Esto me daría un total de 6. Lo siguiente que vamos a hacer es multiplicar el denominador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. Esto nos daría un resultado de 4. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es sumar los valores del numerador. Esto daría un total de 8 sobre 4. Lo siguiente que se debe hacer es simplificar la fracción, y esto me daría un total de 2, porque 8 entre 4 es igual a 2. Este mismo método lo vamos a aplicar a nuestra función. Bueno, ahora creamos un objeto de tipo fracción. Se va a llamar auxiliar. Inicializamos nuestro objeto y pasaremos a realizar la operación. Recordemos que lo primero que debemos hacer es multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar el numerador por el denominador de la segunda fracción. Sería la variable que tenemos como parámetro. Esta variable de tipo fracción hace referencia a la segunda fracción. Una vez hecho esto, se sumaría el resultado del denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. Y de esta manera obtendríamos el resultado en la parte del numerador. Ahora lo que restaría
sería multiplicar ambos denominadores. Multiplicamos el denominador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. Lo siguiente que haremos será llamar al método simplificar para obtener el resultado final de la fracción. Y escribimos la palabra clave return y vamos a retornar el resultado que obtengamos en nuestro objeto llamado aus. Podemos encerrar estas líneas de código en un bloque try catch. De esta manera terminaríamos el proceso de la función sumar. Bueno, hagamos una prueba. Creamos dos objetos de la clase fracción. Podemos realizar las operaciones con el ejemplo que estuvimos viendo hace un momento. Nuestra primera fracción sería 1/2 y la segunda fracción sería 3/2. Lo siguiente que vamos a hacer es llamar a la función sumar y dentro de los paréntesis escribimos la segunda fracción. De esta manera podemos imprimir un mensaje con el resultado final de la operación. Recordemos que debemos llamar a la función toString para que nos imprima el resultado final de nuestra fracción. Ejecutemos nuestro programa. Como podemos ver, el resultado final sería 2/1, que es lo mismo que decir 2. Si el resultado que obtenemos cuando realizamos las operaciones nos arroja un resultado, por ejemplo, 2/1, esto quiere decir que el resultado de la fracción es un número natural. Por lo tanto, si deseamos cambiar el modo de visualización del resultado, tendríamos que ir a la función toString y de esta manera crear un condicional que nos permita verificar cuando el denominador es diferente de 1 y cuando el denominador sea igual a 1. Cuando el denominador sea igual a 1, quiere decir que el resultado que vamos a obtener es un número natural. Por lo tanto, solo deberíamos mostrar el numerador. Y si el denominador es diferente de 1, se mostrará el resultado en forma de fracción. Como podemos ver, cuando el denominador, como en este caso, es 1, nos muestra solo el valor del numerador. Ahora podemos probar con valores negativos. Por ejemplo, 1/2 más menos 3/2. El resultado final es -1. Probemos con otras cifras. Por ejemplo, 7/2 más menos 3/2. El resultado final nos mostrará un número fraccionario. En esta ocasión, como el denominador es diferente de 1, en esta ocasión sí nos muestra la fracción completa, debido a que el resultado final no es un número natural. Bueno, realicemos la siguiente función, que sería la función de restar. Aplicamos el mismo método, creamos la función de tipo fracción
En esta ocasión se va a llamar restar. Recibirá como parámetro una variable de tipo fracción. Encerramos nuestra operación en un bloque try-cat y cuando restamos podemos aplicar el mismo método de hace un momento, solo debemos tener en cuenta el signo negativo. Por ejemplo, si tenemos un medio menos 3 medios, realizamos la misma operación en cruz. En este caso, multiplicamos el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción y esto da un total de 2 menos el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda. Esto me da un 6 positivo sobre 4. Realizamos nuestra operación. En este caso, el total sería menos 4. Menos 4 sobre 4. Simplificando, el resultado final sería menos 1. Ahora, ¿qué pasaría si el numerador de nuestra fracción es menos 3 medios? Entonces, el resultado final aquí sería menos 6 y entonces habría que realizar una multiplicación de signos. En este caso, como menos 6 es negativo, al realizar la multiplicación entre signos nos da un resultado positivo. Entonces, aquí el resultado final sería 8 y de esta manera nos daría 8 entre 4, nos daría un resultado de 2. Entonces, debemos tener en cuenta el signo negativo al realizar nuestra función. Encerramos entre paréntesis el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. De esta manera tendremos en cuenta el signo negativo. Lo demás quedaría igual. Recordemos que se multiplican ambos denominadores. Podemos realizar el mismo ejemplo de su momento, que sería un medio menos 3 medios. Llamamos a la función restar. Y efectivamente nos da un resultado de 2. Ahora quitemos el signo negativo y miremos el resultado final. Da un total de menos 1. Lo siguiente que haremos será crear la función para multiplicar dos números fraccionarios. Haremos el mismo procedimiento. Vamos a crear una función de tipo fracción a la que le voy a llamar multiplicar. Igualmente recibe como parámetro una variable de tipo fracción y aquí cambia un poco la forma de realizar la operación. Cuando trabajamos multiplicación de fracciones, lo que hacemos es multiplicar el numerador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. Igualmente, multiplicamos el denominador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. Esto me daría un total de
menos 3 sobre 4. Este sería el resultado final de la fracción. Ese mismo proceso lo vamos a estar realizando en nuestra función. Recordemos que multiplicamos el numerador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. Igualmente lo hacemos con ambos denominadores. Podemos hacer la prueba con el mismo ejemplo que estuvimos realizando hace un momento, que sería 1/2 por menos 3/2. Llamamos a la función multiplicar y el resultado final es menos 3/4. Por último, vamos a crear una función que nos permita dividir dos números fraccionarios. La función será de tipo fracción y se llamará dividir. Recibirá como parámetro una variable de tipo fracción. Ahora vamos a mirar el método que estaremos aplicando para resolver las divisiones. Sigamos con el ejemplo de estas dos fracciones, 1/2 y menos 3/2. En este caso estaremos realizando una división. Lo que debemos hacer es multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. Y el resultado que obtengamos lo escribiremos del lado del numerador. Y igualmente multiplicamos el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. Y esto daría un total de menos 6. Simplificando esta fracción, el resultado final sería menos 1/3. Este mismo método lo estaremos aplicando a nuestra función. Podemos copiar lo que ya hemos hecho en las otras funciones. Solo vamos a cambiar la línea de código donde realizamos las operaciones. Ya sabemos que debemos multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. Igualmente, multiplicamos el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda. Y de esta manera estaríamos terminando la función dividir. Solo nos restaría llamar la función que acabamos de crear y realizamos la división. Sería f1, que es 1/2, y llamamos la función dividir, y dentro de los paréntesis vamos a escribir la segunda fracción, que es menos 3/2. Ejecutamos y el resultado final sería menos 1/3. Y de esta manera estaríamos terminando de crear las 4 funciones que necesitamos para realizar las operaciones con números fraccionarios. En este caso solo estamos trabajando con suma, resta, multiplicación y división. Esto ha sido todo por el momento. En una próxima oportunidad realizaremos más ejemplos relacionados con la clase fracción que nos permitan realizar operaciones combinadas, entre otras. Esto ha sido todo y hasta la próxima.